Como ocurre cada viernes y como ya lo hemos dicho antes, hoy nos vuelve a acompañar nuestra querida Carmen Galuso. Buen día, bienvenida. Buen día, Alejandro. Buen día, amigos y amigas de La Mañana en Camino. Directora de Rumbo Editorial, que como también lo hemos dicho antes, no vino sola. No, hoy vine súper acompañada. Porque, estamos con Lía, que ha estado muchas veces en este espacio. Ha estado muchas, pero nunca las suficientes. Nunca las suficientes. Es que va a seguir estando. Ella es de la casa. Exacto. Pero hoy nos damos un lujo especial, que está Juan de Dios García, que es coautor de una obra con Lía, que tiene que ver con obras anteriores de Lía, que viene plantando bandera en una filosofía, diría yo, que a la que Juan de se prendió muy bien y combinó con sus saberes. Entre los saberes de los dos escribieron un libro. Yo no les digo ni qué bueno, ni qué malo, porque eso lo dirán ustedes cuando lo lean. Les digo que es un libro imprescindible. Eso. Bueno. Y estoy muy feliz de que haya pasado por nuestras manos, que hayan confiado en nosotros. Más allá que cada vez son más los uruguayos que te conocen, Juan de Dios, bueno, a mí me gustaría que, además de darte la bienvenida, nos cuentes un poco algo acerca de vos. Buen día y bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí, un placer poder saludar a todos tu audiencia. Gracias, Carmen, por las palabras y gracias, Lía. Que bueno, siempre la definición de uno es difícil. Yo siempre empiezo a decir que primero soy padre de Martín y de Abril. Martín se llama Martín por Uruguay. Fíjate si hay coincidencias y conexiones. Yo a este país me enganchó primero la literatura, luego especialmente su gente. Hice un viaje extraordinario a Suecia. En aquel momento era un espacio de muchos uruguayos y uruguayas en el exilio, y ahí empecé como a enamorarme de este país, y en esta vuelta que da el mundo en laberinto encontré a este ser maravilloso que tengo, que es Lía. Y bueno, todo eso fue enredando, y cuando uno tiene un hijo por primera vez piensa, bueno, que lo más significativo es el nombre, ¿no? Y en aquel momento era Uruguay y creo no haberme equivocado. Y después, con el tiempo, vino Abril. Pero el vínculo Uruguay con Martín como parte de Uruguay. La culpa tiene 3, 4 Martínez que surgieron por ahí. Uno de Juan Lacase, no es casualidad. Y dije, todos los Martínez que conozco son buena gente, y capaz que la cualidad que quiero fundamentalmente para esta criatura que viene al mundo. Bien. Así que nada. Y ahora recién Abril, un ser maravilloso, una bebé extraordinaria, mitad colombiana, mitad española. Y bueno, eso es lo que me define fundamentalmente. Y para una persona que nace en Francia, fruto también de la emigración de su papá, del exilio, que se cría en distintas partes de España, decía antes a Carmen, que su arranque de conciencia nace en la Nicaragua de los 80, y que hoy se considera medio uruguayo. Cuando le preguntaban, ¿y Juan, de tú dónde eres? ¿No? Era la pregunta más difícil para un ser que tiene estas características, hasta que cayó en mis manos un libro, primero la autora, luego el libro Nómade, y al leerlo me sentí tan identificado, en el sentido de sentirme que no tenía desarraigo, sino que mi arraigo pertenecía a ese espacio de lo nómade, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, sin saberlo, se inició un camino que nos lleva al día de hoy. Bueno, camino cuya arquitecta fundamental, por lo menos a propósito de la referencia literaria, es nuestra querida amiga Lía Schenk. Buen día, bienvenida, Lía. Ay, buen día, encantada, gracias. Bueno, ¿cómo te encontrás? Bueno, ya de alguna manera Juan de Dios, ¿así te dice todo el mundo, Juan de Dios? Juan de suele ser lo habitual, sí. Digamos que
decimos Dios en ocasiones especiales. Sí. Cuando amerita. Hoy Juan de vino con cara de Juan de Dios. Bien, y Lía, contanos, porque justamente ya nos contó algo Juan de cómo se arrimó a vos y lo tuyo, Lía. ¿Y cómo fue que te arrimaste vos a lo de Juan de? Bueno, sí, son historias entrañables y bellas, porque claro, yo estaba haciendo proyectos de género y literatura desde el 1999 más o menos. Empecé a ir a Córdoba, donde ya Córdoba, España, ¿verdad? España, donde ya conocían el libro, pero claro, yo tenía que yo trabajaba en proyectos en instituciones oficiales, públicas, ayuntamientos y también privadas, y necesitaba acreditaciones para poder efectuar legalmente mi trabajo. Entonces apareció Juan de y su compañera de entonces, tenían una empresa que hacía cursos por todo el país y en el extranjero, y entonces me habilitaron para que yo pudiera trabajar con ellos. Pero esa empresa terminó llamándose Innómades, por Innovaciones Nómades. O sea que nos fuimos, y en realidad yo lo conocí a Juan de en un encuentro, en un proyecto de género, donde siempre dije, el tema de género lo dije en España en el 99, cuando acá eso no estaba en el auge, no tenía el auge de ahora. Digo, no es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad. Sí. Entonces a mis talleres van a ser mixtos, siempre mixtos, porque el tema de género es de la sociedad, no es la conciencia de la mujer, sino la conciencia de la sociedad. Entonces Juan de fue uno que un día apareció y hablando, y yo vi que se emocionaba tanto, pero ni siquiera sabía quién era. Después supe que pusimos Innómades, que esto y que lo otro. Comenzamos a hablar de la literatura en común que teníamos. Y bueno, por supuesto Benedetti todo el tiempo, Galeano todo el tiempo, pero además de autores teóricos. Yo no sabía nada de economía social, no sabía nada de lo que él sabía. Y él decía, me interesa la filosofía, y ahí yo había descubierto a Morén, que insólitamente en Europa no se conocía. Mirá. Y yo llegaba y decía, pero acá Morén publicó un libro que se llama Amor, Poesía y Sabiduría. ¿Cómo? Dijo Juan de. Bueno, él terminó haciendo un curso con Morén. Entonces ahí vimos que somos interdisciplinares o transdisciplinares en la vida. Entonces, si hablar de economía es nada más que hablar de estadísticas y números y conceptos y cursos y cómo tienen que hacerse las cosas, yo no entraba. Pero como él entra por donde yo entro, digo, vamos, puertas giratorias, punto. Bien, esas mismas historias valen para que oficien de perfecta excusa para empezar a ingresar, o mejor dicho, para empezar a recorrer. Quiero decirles que esta nota estaba prevista que fuera en Bella Unión, pero como somos nómades la corrimos para acá y a nadie le resultó raro mudarnos. Nómades hacia una utopía de lo mutuo. Y que a propósito es un libro que cuenta con buenos precedentes de presentación. Si bien los libros, convengamos también, toda expresión de comunicación se defienden solas y por sí mismas, ¿verdad? También si vienen acompañadas con buenas, sinceras y halagadoras presentaciones, ayuda. Cualquiera puede entender eso, ¿no? Me imagino que quien está escuchando, antes de escuchar a Lía, le resultó grato lo que Juan de dijo sobre Lía y viceversa. Bueno, estamos, justamente, somos seres que necesitamos del otro, la otra edad. Sí. Lo mutuo, ¿no es cierto? Y desde ese lugar quiero contarles que el libro cuenta con presentaciones del rector de la Universidad clave de nuestro país, Andrés Lalán, de también Juan Fernando Álvarez, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, en Bogotá, de José Rafael Rich, experto en derechos humanos de Córdoba, España, justamente, y desde Vancouver, Canadá, Jesús Delgado Baena, de la Universidad Pablo Olavide, del Instituto Joaquín Herrera Flores. Bueno, acá estamos viendo muchas latitudes también, ¿no? Tal cual, sí. De alguna manera subrayando lo que se anuncia en el título. ¿Para quiénes está pensado esto? Bueno, Lía al inicio del libro me decía, Juan, del libro está dentro de ti.
y en eso creo, y gracias a ella y gracias a las conversaciones, porque este libro fue primero conversado, manuscrito, revisado, guardado, rescatado, todo lo que puede pasar con las creaciones humanas, ¿no? Pero primero fue escrito y fue entretejido, y creo que más allá, debo confesar que me parece, el libro lo estoy viendo y es una emoción, y me parece muy bien trabajado en lo editorial. Felicito a Carmen por la propuesta, por todo lo que veo. Me parece, digo que quería decir esto, el libro ya estaba con independencia de que se publique. Es decir, el libro no fue, por lo menos a mí me fue haciendo. Soy lo que soy. Ahí aparece como economista multidisciplinar, en el fondo indisciplinado. Yo siempre digo que más que multidisciplinar, indisciplinado, pero creo que las conversaciones me fue haciendo. No soy quien soy hoy, ni pienso lo que pienso, si no hubiera transitado esto, ¿no? Claro. Que se ha traducido en un libro y que como algo que uno agradece infinitamente a la vida y a los amigos que han colaborado. Dicen que Bertolt Brecht se encontró con un amigo al que no veía hace 20 años. Y el amigo le dijo: Bertolt, el poeta y dramaturgo alemán, ¿no? Bertolt, ¿cuánto hace que no nos vemos? Y no sé, ay, Bertolt, estás igualito. Es lo peor que pudiste haberme dicho. Tal cual. Bueno, ¿a quién va dirigido? Bueno, yo creo que es un espectro muy, muy amplio de personas, digo, precisamente por haber mezclado ámbito de economía, ámbito de lo organizacional, ámbitos de lo político, de lo sociológico, ámbito de lo filosófico, y por supuesto desde un lenguaje que queríamos que lo metafórico y lo conceptual. Lo metafórico es como una caricia que se produce entre las palabras, ¿no? Y me parece que muchas veces lo mutuo, ¿no? Ese abrazo que se produce entre lo conceptual, muchas veces entre la praxis que se da en el ámbito de las organizaciones, sean empresariales o no, y esta creación desde la literatura, esa combinación a veces sale más o menos. Yo creo que aquí salió muy, muy acertadamente. ¿A quién va dirigido? Pues en principio diría que es muy amplio, es decir, aquellas personas que de alguna manera sienten, intuyen o tienen la convicción de que estamos en un momento interesante, que estamos en un momento paradigmático, sienten con más o menos certezas que algo tiene que cambiar, que no estamos satisfechos con lo que está ocurriendo en casi ninguna faceta de nuestras vidas. Son gente que todos de alguna manera transitamos por organizaciones e instituciones de todo tipo, empresariales, laborales, pero también sociales, culturales, educativas, la familia, el club, es decir, todo. Y de alguna manera tenemos la sensación de que hay como una especie como de separación, divorcio entre lo que está ocurriendo, entre el nivel de conciencia que adquirimos y que nos gustaría estar y lo que proveen estas instituciones y estas organizaciones. Ese fue como el puntapié, ¿no? Algunos son capaces como de analizarlo, de conceptualizarlo, incluso de plantear propuestas alternativas o de alteridades, como decíamos. Y otros simplemente se quedan en el decir, estoy incómodo, no es lo que yo quiero. Y eso da lugar a una serie de, digamos, no sé si de patología o por lo menos de situaciones que no son cómodas, que tiene que ver con el desarraigo, con la descreencia, tiene que ver con la falta de motivación en lo que hacemos, tiene que ver con todo esto, ¿no? Y creo que ha llegado un momento en que eso es tan evidente, o empieza a ser tan evidente, que bueno, la gente empieza a buscar. Y a veces esa búsqueda nos lleva a territorio que hay algún tipo de respuesta, y en otro espacio no hay ningún tipo de respuesta. Eso cada uno tiene que ir descubriéndolo. Nuestra propuesta es que sea cual sea la respuesta que se le dé, y nosotros consideramos de que hay prácticas, hay praxis de alteridades muchísimas. Nosotros lo llamamos eso desde una tradición moriniana y también de Paulo Freire, lo llamamos nosotros microdesviaciones. Y hay microdesviaciones, realidades que sin plantearse en sí mismos ser ejemplo de nada, son cotidianidades que ocurren, que de alguna manera avalan esta utopía de mirar la realidad desde otro punto de vista, y que plantea lo mutuo, la relación,
el abrazo, metafóricamente hablando y físicamente hablando, como el espacio donde tienen que ocurrir y ocurren determinadas praxis transformadoras, ¿no? En el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo organizacional, en el ámbito de lo educativo, en el ámbito de lo político, en el ámbito de la salud, en el ámbito, nosotros hacemos un recorrido sin pretensión de que sea exhaustivo, en que hay muchas más realidades transformadoras y praxis de alternativas de las que nuestras miradas sedentarias, para utilizar la metáfora que siempre está presente en el libro, nos permiten ver, ¿no? Yo dije que este libro es imprescindible, y ahora que tú hablas de todo eso no puedo dejar de pensar en que hace un tiempo había mucha resistencia al cambio. Uh-huh. Lo que más nos costaba era dar una alternativa de cambio. Y hoy parecería que estamos en el otro extremo. La gente quiere cambio, pero es un cambio hueco. Uh-huh. La gente quiere cambiar, pero no sabe para dónde, ni para qué, ni cómo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos? Si para que el mundo, el hombre avance, tiene que cambiar, porque si nos quedamos estancados, en realidad retrocedemos, ni siquiera es que no cambiar, no mejoramos. Pero no cualquier cambio nos hace avanzar. Tal cual. Hay cambios que nos hacen retroceder. Uh-huh. Entonces, este libro reflexiona sobre ese cambio de lugar, uh-huh, en todos los planos, uh-huh, ¿no? Entonces, por eso digo que es imprescindible, porque estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Y el cambio hacia el que vamos, que la gente está como muy abierta, cambio, ¿no? Inclusive políticamente se usan las consignas, ¿no? Uh-huh. Para un cambio, pero bueno, ¿para qué cambiamos? ¿Cambiamos realmente para ser más felices, para ser más plenos, para ser más humanos, o al revés, ¿no? Por eso, perdón la metida de... Perfecto, es que con la semántica pasan estas cosas, ¿no? Y entonces lo reflexivo es lo que nos permite resolver qué decimos cuando decimos, y entonces ahí es donde creo que nosotros en esto, hacia una utopía de lo mutuo, fue un título que lo pensamos porque no tiene que ver con construcciones materiales, es decir, descubrimientos que, sino justamente que esa reflexión, inclusive lo postulamos un poco así en el libro, tiene que ser una conversación del lector consigo mismo, más allá de acuerdos posibles o desacuerdos también posibles, es decir, ¿qué reflexiono yo? ¿Qué digo yo cuando digo cambio? ¿Qué pongo adentro de esa? ¿Qué cocino adentro de eso? Eso es un poco el desafío. Uh-huh. Y en lo personal, cuando Juan de decía el libro me cambió, bueno, pero yo hicimos talleres estando escribiendo este libro. Yo hacía talleres con Juan de y Juan de conmigo, y de pronto yo iba a talleres donde iban empresarios connotadísimos, uh-huh, todos es decir, ¿qué pasa con esos roles que fundamentalmente parece que hubiesen generado cambios en cuanto a humanizar determinados aspectos de las instituciones sobre las cuales reflexionábamos? Y luego la persona dejaba de ser persona, era un rol en todo orden de la vida, más allá de, se pegaba a la silla, se pegaba al escritorio o a lo que funcione como silla o escritorio. Entonces, nosotros decimos, pero es una cosa que lo aprendí con Juan y con esos señores que iban de traje y corbata y después trabajando desde lo corporal y desde lo emocional y desde la escritura creativa, metafóricamente se sacaban las corbatas para ser la persona que querían ser. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es un cambio que tiene que ver con lo mutuo, que no es lo privado. Uh-huh. Porque si yo digo, esa es una plaza privada, no, es mutua, porque no tiene dueño. Lo mutuo no es apropiación, sino es integración de todas las cosas que humanamente nos definen. Entonces, lo que dice Carmen, cómo nos definimos desde lo humano, y cómo las organizaciones dicen, hay un departamento de recursos humanos, las personas son recursos. Y Juan de entonces me dice, no, somos personas que tenemos recursos. Claro. Entonces, no es lo mismo. Ese es el kit de la cuestión. Porque negociar con la realidad tenemos que negociar todo el tiempo. Y no todos hacemos siempre lo que queremos en los laburos y en las cosas. Pero llega un momento que de mi persona está presente en mi cotidianidad. A mí se me ocurre, los tengo que decir ahora que estamos en el final del encuentro por el día de hoy, que esto
que estas charlas, estas reflexiones merecen otras instancias. Bueno, la primera y principal, la que cada uno haga ingresando al mundo del libro, leyéndolo y apropiándose de él, ¿no? Pero a mí me parece interesante también porque de alguna manera está instalada la idea que algunos de los cambios esos que tenemos que procesar para sentirnos más plenos, más felices, claro, me sale hasta un tono que no quisiera que me saliera, porque denota cierta opinión sobre esas prácticas. Está jugado casi en el aspecto individual y personal, ¿no? Yo, el que me tengo que mirar al espejo cada día, decirme que soy alto y que no soy gordo. No es un libro de autoayuda, que quede claro. A eso voy. Y siempre en esas propuestas, que no las estoy desacreditando en forma militante, porque naturalmente que siempre hay cosas que tenemos que hacer uno frente a uno mismo, ¿verdad? Pero es indudable que no podemos pensar en nada sin tener en referencia al otro, ¿no? Tal cual. La otra edad. Vos mismo, Juan, recién empezaste presentándote a través de tus hijos, ¿no? Que es la metáfora perfecta de la inmortalidad, ¿no? De algún modo, porque qué mejor que quedar vivo en ellos y que ellos queden vivos en los que le vienen, y así sucesivamente. Entonces hay asuntos que a mí desde ese lugar me parece interesante, porque de alguna manera el espacio público, ¿verdad?, ese al que cada vez, por distintas razones, nos estamos alejando más de él, no es otra cosa que alejarnos más del otro. Tal cual. Porque el otro está siendo presentado como la causa de mis problemas, o porque me roba, o porque adora a otro Dios, o porque huele distinto, o porque cocina diferente, ¿verdad? Y es justamente por naturaleza el otro con el que yo voy a tener que realizar las cosas, y este desafío, esta perspectiva que nos proponen, a mí me parece necesaria, y por allí dos palabras que suenan iguales, más son distintas pero complementarias: ética y estética a la vez, ¿verdad? Así que desde ese lugar yo, como recién me estoy arrimando, no lo he terminado de leer, yo les agradezco. Además conozco muy bien la obra de Elías, así que es como un camino recorrido, conocido y novedoso a la vez. Así que me parece necesario. En todo caso, es accesible para todo el mundo. Otro asunto sobre el cual quiero hacer hincapié, ¿no? Sí. Mira, ahora vamos a recibir a Daniel Mordeque, que es profesional en usabilidad con relación a, bueno, él me lo tendrá que explicar del todo, pero creo entender desde programas de computación hasta la tecnología, cuando ésta se vuelve amable con uno, de que uno la entienda fácil, que está al servicio de uno, ¿no? Bueno, a mí me da la sensación que esto ocurre algo de eso, ¿verdad? Es amable con uno. Es amable, ¿verdad? Es amable y cercano, creo, más allá que conceptualmente no hemos renunciado en ningún caso a exponer, para que no sea un libro vacío de contenido. Que de lo que hablaba Carmen, me parece que eso es importante. Y con respecto a lo mutuo, este espacio de lo público, este espacio de lo común, de estos bienes comunes, también decir que lo mutuo no es algo estático, que está ahí. Lo mutuo nos vas transformando. No somos los mismos antes de este libro que durante este libro y después de este libro. Lo mutuo, la búsqueda terca de lucidez en este espacio de siempre del encuentro. Yo a veces le digo a mis alumnos, cuando tengo oportunidad, si tienen dudas a veces, y pueden ser que tengamos muchas dudas y dilemas entre determinados criterios, una búsqueda exagerada y ciega de la verdad, un exceso de gusto ególatra por tener verdad, y el encuentro, sigan su intuición. En el encuentro, en la posibilidad del encuentro con el otro, con la otra, está probablemente casi todo lo que ustedes van a necesitar para transitar en este proceso. Entonces, me parece que de eso es que habla el libro. Para nosotros no hay duda, es decir, ante ese dilema ético entre búsqueda ciega de la verdad y del criterio y de llevar razón, claro, y demás, y el encuentro, por lo menos siempre digo, haz una apuesta
está decidida por el encuentro, porque hay ahí transformaciones, algunas esperadas, y otras, y la gran mayoría, son descubrimientos inesperados que lo hace mágico, ¿no? Y bueno, abrirse a la magia de la transformación es algo de lo cual me parece que estamos necesitados. Carmen, ¿el libro ya está en las librerías? El libro esta semana ya está en las librerías. Bien. Esta semana. Muy bien, lo digo porque estos son buenos momentos donde uno tiene ganas de... Sí, distribuido por Guzzi. Esta semana ya va a estar en... Si lo van a buscar hoy no lo encuentran, pero si lo van a buscar el lunes lo van a encontrar. Juan, y vos que ya has anunciado que venís tanto, bueno... Sí. ¿Volverás en breve, supongo? Sí. ¿O te quedarás un rato más todavía? No, bueno, me quedo una semanita más por aquí, por el país, pero sí, yo suelo estar viniendo 4 o 5 veces, en realidad vengo fundamentalmente para abrazarme a mi gente. Siempre hay que encontrar una excusa, y esa excusa tiene que ver con mi ámbito profesional y educativo y académico. Incluí en la lista de excusas volver a conversar acá ante este micrófono para continuar apenas regreso. Por supuesto que sí. De pronto recordar que lo vamos a presentar el lunes en el CLAE. Sí, claro. 6:30. 6 de la tarde en el CLAE el lunes. Vamos a echar un ratito con los amigos, con la gente que quiera venir. Será un placer esa compañía, y para nosotros será todo un momento lindo, ¿no?, de compartir. Bueno, Juan de Dios García Serrano, Lía Yenk, gracias por el tiempo, gracias por Nómades hacia una utopía de lo mutuo, y contigo, Carmen, nos reencontramos la semana próxima. Eso espero. Viene ese tono. Muchísimas gracias. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.